Ya. Entonces, miren, lo que decía es que, bueno, nosotros lo que hacemos es simplemente reemplazar esta derivada con esta forma matemática, ¿no? Aquí yo voy a tener un delta t, ¿sí? Ya, ahora, la cuestión es que si yo voy a usar este tipo de notación, miren, el u evaluado en el nodo t sub enésimo más 1 y a su vez evaluado en el nodo espacial xjésimo, yo le puedo reemplazar por esta notación que está aquí, justo. Entonces, miren, esto de aquí es lo que yo tengo acá, ¿ya? Por lo que esto de acá yo le puedo poner simplemente así, ¿no? Como U, J, N más 1, ¿ya? Y este menos va a ser el menos que está aquí. Ahora yo en el numerador lo que tengo es esta otra expresión que a su vez, si es que yo tengo esto así, yo al inicio sí les comenté que en el nodo x enésimo y en el nodo espacial xjésimo se lo escribiría como u sub jn, entonces en vez de esto yo puedo tranquilamente poner u y acá abajo en el denominador permanecería el delta t, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué estoy haciendo con esto? Lo que estoy haciendo es reemplazar esta derivada por esta fracción, ¿ya? Ahora, digamos, en el otro lado tuviera el k, ¿sí? Y lo que tengo que poner aquí es este k multiplicado por la aproximación numérica usando el método de diferencias finitas a esta segunda derivada parcial, ¿cierto? De la temperatura con respecto al espacio, ¿sí? Ahora, si ustedes se fijan en la teoría, esa segunda derivada parcial va a escribirse de esta forma, ¿no? ¿Cómo? Se pone el cosito de la fracción, la liñita de la fracción, y en el numerador vamos a poner, digamos, la función cuando nosotros, ya, miren, vamos a poner la función evaluada en el nodo, en este caso, como yo derivo con respecto al x, ¿sí? Entonces son los subíndices correspondientes a la variable espacial x, que en este caso son los j, los que vamos a ver que varían. ¿A qué me refiero con varían? Miren, aquí varían el índice correspondiente al nodo temporal. ¿Por qué? Porque yo en esta función tengo el nodo n más 1 y aquí tengo el nodo n. A eso me refiero con varían. Entonces, mientras que cada vez que escribí la función, cuando escribí esta derivada, el subíndice que no varió, que se mantuvo en cada vez que yo escribí la función igual, es el nodo espacial. Entonces, ahora, el que se va a mantener constante en el lado derecho cuando yo escriba la segunda derivada va a ser el nodo temporal. Ese se va a mantener constante, ¿sí? Entonces, cada vez que yo escriba la función, voy a ver el mismo superíndice correspondiente al tiempo, el mismo, ¿sí? Entonces, digamos que ese superíndice es cuando yo evalúo esta función en el nodo temporal t sub n, ¿sí? Pero en el nodo espacial, j más 1. ¿Por qué? Porque como ustedes podrán ver en el video y como ya habrán visto, me imagino, se evalúa la función cuando yo voy a usar la segunda derivada, ¿no es cierto?, de una función con respecto a una variable, se pone la imagen de la función, pero evaluada en el nodo posterior, menos 2 veces la función evaluada en el nodo presente y más, digamos, la función evaluada en el nodo anterior. ¿Sí? ¿Cuál nodo? Aquí otra vez en el nodo espacial, porque con respecto al nodo espacial es que estamos derivando, ¿sí? Y acá abajo yo tendría que poner delta x al cuadrado. Ya. Ahora, como ustedes notan, el nodo temporal permaneció el mismo, ¿sí? Pero esto es para cuando yo uso el método explícito, que los nodos del lado derecho temporales permanecen el mismo, pero siendo el mismo pueden ser, digamos, por ejemplo, que yo siempre pongo cada vez que escribo la función n, aquí también n y aquí también n, a eso me refiero el mismo. Pero ¿qué tal si es que el método explícito luce de esta forma, empieza de esta manera para nosotros empezar a poder hallar nuestro método numérico? Pero en el caso, digamos, del método implícito, lo que se hace es que sí, en efecto, el nodo temporal va a ser el mismo, pero ya no n, sino n más 1, n más 1 y n más 1. Entonces, cada vez que yo escribo la función, estoy escribiendo el mismo nodo temporal, ¿sí? Y ahora, la cosa es que la derivada yo le puedo evaluar en el nodo temporal posterior en vez de en el nodo temporal presente, ¿sí? Cuando es la derivada con respecto al espacio. Porque al final de cuentas, digamos, ¿qué le pase al tiempo, a la variable temporal? Cuando yo derivo con respecto al espacio es como que nos des un chance irrelevante, ¿no es cierto? O sea, porque, digamos, al final de cuentas la variable temporal va a terminar actuando como constante, ¿sí? Entonces, esto es, digamos, lo que ustedes van a ver inicialmente y lo que, digamos, en la diapositiva, no les voy a compartir mi pantalla.
lo que ustedes terminan viendo, perdón un ratito, aquí, ya. Ya, entonces, cuando ustedes ven el video, fíjense que lo que está aquí escrito es exactamente lo que estaba escrito aquí en la pizarra ya. Solo que digamos este sumando, cuando escribí en la pizarra lo puse primero y este sumando lo puse al final ya. Pero no hay diferencia, ¿no? O sea, es conmutativa la suma algebraica en general, ¿no es cierto? Ya, entonces, a partir de esto, lo que se intentaría hacer es poner todo lo que tiene nodos temporales posteriores en un lado de la ecuación y todo lo que tiene nodos temporales presentes en el otro lado de la ecuación. ¿Por qué? Porque, digamos, eso me permite poner lo que sucede en el futuro en términos de lo que sucede en el presente, ¿sí? Entonces, eso es justo lo que se hace ya. ¿Por qué? Porque los nodos temporales posteriores corresponderían al futuro, ¿no es cierto? Es decir, los que tienen superíndice n+1 corresponderían al futuro y los que tienen superíndice n corresponden a lo que sucede en el presente. Entonces, como ustedes se habrán fijado, ¿no es cierto? Ya en este video, lo que se hace es una serie de despejes, ¿no es cierto? Aquí explico lo mismo que ya les expliqué ahorita en la pizarra, en esta parte, ¿sí? Luego ya, les explico por qué, digamos, llegamos a esto en esta parte del video desde aquí hasta acá, ¿no es cierto? Y de ahí, lo que se hace es despejar, ¿no es cierto? Entonces voy a pasar esto al otro, digamos, esto al otro lado, a multiplicar el delta t, y ahí despejo, ¿no es cierto? Entonces el rato que se despeja, se llega a la siguiente expresión, a esta expresión que está aquí. Entonces, como ven, ya despejado, ¿a qué me refiero ahorita con despejado otra vez? Que en un lado de la ecuación estén todos los términos que tengan superíndice n+1, sí, y en el otro lado solamente el que tenga el superíndice n, porque eso nos permite poner a lo que sucede en el futuro en términos de lo que sucede en el presente, sí. Y eso es lo que nos genera, digamos, un método recursivo porque nosotros sí tenemos la información del instante inicial en nuestras condiciones iniciales y, digamos, la temperatura, la distribución de la temperatura a lo largo del alambre, ¿no es cierto? Para el momento inicial. Eso es, digamos, lo que podríamos considerar como la información correspondiente al nodo presente, al primer nodo presente cuando yo haga estas recursiones, ¿sí? Entonces, digamos, lo que pasa en el tiempo cero, yo sí tengo esa información. Y con respecto a U, yo sé cuáles son todos los valores de la temperatura para todos los nodos Jésimos, es decir, para, digamos, lo siguiente, ¿sí? Yo voy a mi alambre y le voy a poner solamente vertical para que noten cómo es que construí el programa, ¿ya? Para generar el método implícito, ¿no? Entonces yo tengo un alambre, ahora le pongo de manera vertical, ¿sí? Pero digamos, inicialmente esta es la coordenada X, solo que le viré al alambre, ¿sí? Y la cosa es que para el tiempo cero, digamos, yo tengo, digamos, este va a ser el nodo temporal, X sub 0, este es el X sub 1, ¿sí? ¿No es cierto? Este es el X sub 2, así X sub 3, bla, 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 ¿no es cierto? Hacia abajo, ¿ya? Entonces, para el tiempo sub 0, digamos, yo voy a tener la temperatura para este nodo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque mis condiciones iniciales se tratan de eso, decir cómo está distribuida la temperatura para estos distintos nodos para el tiempo inicial de sub 0. Entonces, supónganse que al inicio la temperatura aquí es 5, la temperatura acá es 8, acá 3, acá 10, así ya. Esta información yo sí tengo. ¿Qué quiere decir que yo sí tenga esa información? Que yo tengo el U evaluado en T sub 0, en el valor T sub 0, supónganse que el tiempo inicial en el que yo empiezo a medir es desde que mi cronómetro me marca 3 segundos. Entonces, el T sub 0 en este caso sería 3, ¿ya? Y yo tengo la información para cuando el U esté evaluado en el tiempo 3 y en el espacio 5, perdón, y en el espacio 0, porque, digamos, la posición de este punto es 0, ¿ya? Y yo ya sé que la temperatura en ese caso es 5, ¿sí? De ahí conozco que la temperatura, digamos, para evaluada en el mismo tiempo 3, pero en un espacio más adelantito, que es este espacio de aquí, digamos que la distancia entre nodos es el valor 1, ya, en este caso, ya. O bueno, 0,25 como estaba puesto antes. Entonces, digamos de 0,25, sí, este está en el origen de coordenadas, por eso es la coordenada x0, este de aquí es la coordenada x0,25, este de aquí sería la coordenada 0,5, 0,75, ¿no es cierto? Entonces, yo ya tengo esta información, sí, que en este caso sé que es 8. Sí, recuerden que el valor 3 es otra vez el tiempo inicial, es mi nodo temporal t sub 0, ¿sí? Sino que en este caso, en vez de poner t sub 0,
para concretar el ejemplo y que sea más claro, este valor de T sub 0 es del tiempo inicial, 3 segundos desde donde yo empecé a medir el fenómeno de difusión de la energía calórica a lo largo de este alambre, ¿no es cierto? Y digamos este valor de aquí 3, que les digo que son todos de la temperatura que se van obteniendo para el tiempo inicial T sub 0 igual a 3 para distintos nodos espaciales, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que querría decir matemáticamente? Que si yo cojo el U y le evalúo en el tiempo 3, que es mi tiempo inicial, y en la posición, en este caso 0,5, entonces el valor de la temperatura que me da de resultado es 3 y así, ¿ya? Entonces yo tengo estas cosas. ¿Qué significa que yo tenga estas cosas? Que yo en general conozco todos los valores de U evaluado en el tiempo, en el nodo temporal inicial T sub 0, ¿sí? Para cualquier nodo XJésimo, para todos los nodos XJésimos, ¿sí? Y entonces supónganse que tengo 1, 2, 3, 4, 1, 2, 5, 6 nodos Jésimos, ¿ya? Entonces, en este caso yo sabría que para todos los valores de J que van desde, para todos los valores de J, ¿no? Que van, cuando el J va desde, perdón, cuando el J es, digamos, 0, 1, 2, así, hasta 6, ¿sí? Perdón, hasta 5. ¿Por qué? Porque yo tengo 5 nodos espaciales, 6 nodos espaciales, perdón, 0. Entonces, desde el 0 hasta el 5 hay 6, ¿no es cierto? 6 unidades, ¿no? 6 nodos Jésimos, 6 posibles valores que puede tomar el J. Puede tomar el valor 0, 1, 2, 5, ¿no es cierto? Entonces, todo lo que escribía antes, aquí con números concretos, está, digamos, condensado en la información de aquí. Yo digo que yo conozco la información de la temperatura para el tiempo inicial para todos los nodos espaciales cuando los J van desde 0 hasta 1. ¿Cómo estoy yo diciendo que estoy considerando todos los de estos puntos de aquí que son los nodos espaciales? Pues diciendo que el J abarca todos los nodos de estos. ¿Cómo sé cuáles son todos estos nodos? Pues este es el nodo 0, el 1, el 2, 3, el 4 y el 5. Entonces, miren, ahí estoy abarcando todos los nodos, digamos, espaciales porque estoy introduciendo esta información. Entonces, cuando ustedes ven que está dada las condiciones, la información de las condiciones iniciales, pues notarán que se escribe de esta manera, ¿sí? Y esto de acá puede ser un valor constante o puede ser una función, ¿sí? ¿Sí? Ya. Entonces, digamos, ustedes como conocen esto saben, ¿sí? Esto saben. Entonces, lo que tienen es los valores de la temperatura para el tiempo T sub 0. Si es que consideran que el tiempo T sub 0 toma el rol, digamos, se comporta como el nodo presente, si su ecuación generadora, su expresión generadora del método numérico, lo que hace es permitirles obtener las temperaturas para todos los nodos, pero para el tiempo posterior. Entonces, el tiempo posterior, en este caso, al T sub 0, va a ser el tiempo que corresponde al nodo T sub 1, ¿sí? Ya, entonces, digamos, y van a poder hallar esto, ¿sí? En función de esta información que tienen aquí. ¿Por qué? Porque su expresión generadora del método numérico les permite obtener las temperaturas para el nodo posterior, es decir, cuando digo posterior, miren, el 1 es en una unidad mayor que el 0, entonces eso me refiero posterior, ¿no? Entonces, y por eso digo que esto es lo que va a pasar en el futuro, ¿sí? Miren, yo en general, si yo tengo aquí para n, ¿sí? Yo lo que tendría acá es que puedo obtener las temperaturas para n más 1, ¿sí? Si yo tengo esto que le llamo presente, voy a poder obtener las temperaturas para el futuro, digamos, siempre y cuando tenga la información del nodo presente. Entonces, digamos, si las temperaturas, la distribución de temperatura para el tiempo 0, yo le considero como la información correspondiente a mi nodo temporal presente, yo sí voy a poder obtener, digamos, cuando el n es 0, ¿no es cierto? Cuando el n es 0, yo sí voy a obtener cuál es la temperatura para todos los valores de T sub 1. Ya, ahora, después de obtener todos los valores de la temperatura T sub 1, ahora esos para mí se van a comportar como los nodos presentes, ¿sí? Ya, entonces voy a tener, supónganse, esto yo ya sé, las temperaturas de la distribución temporal para el tiempo T sub 1. ¿Cómo? A través de la primera ejecución de la expresión. O sea, cuando yo ya ejecuto la expresión generadora del método numérico, yo ya voy a poder conocer a partir de lo que pasó en T sub 0, lo que va a pasar en T sub 1. Eso quiere decir que este mismo alambre, ¿no es cierto? Para estas mismas posiciones, ¿sí? Pero para el tiempo T sub 1, ¿sí? Yo voy a obtener a partir de la información que yo tenía en T sub 0, ¿sí? Entonces, nuestro método numérico lo que nos permite es obtener
lo que pasa para el tiempo, lo que pasa para el tiempo t sub 1 a partir de lo que pasó en t sub 0, ¿sí? Ahora, lo que vamos a hacer es que el que tome el rol del nodo presente sea el t sub 1, para que a través del método numérico yo pueda obtener la información de la distribución de temperatura para el siguiente nodo temporal, ¿sí? Entonces yo voy a poder saber qué es lo que va a pasar en el futuro, es lo que está el siguiente nodo temporal, a partir del nodo presente. Entonces, a partir de esta información, lo que el método numérico nos va a permitir hacer es obtener toda la distribución de temperaturas de este mismo hilito, de este mismo alambre, para esas posiciones, ¿no es cierto? Para estas mismas posiciones, pero para el tiempo t sub 2. Entonces, miren, cuando este de aquí sería el caso concreto de t más 1 para cuando el n es 0, ¿sí? Entonces, digamos, el t sub n es lo que yo le llamo presente, ¿no es cierto? Y esto de aquí es lo que yo le llamo como futuro, ¿sí? Ya, ahora, cuando el subíndice n es 0, el tiempo presente se convierte en el tiempo t sub 0 y el tiempo futuro se convierte en el tiempo t sub 1. Cuando el subíndice n es 1, entonces el tiempo presente sería el t sub 1 y el tiempo futuro es el t sub 2, y así. Entonces, nuestro método numérico, ahora les vuelvo a compartir la pantalla. Lo que en efecto hace es eso, miren. Tiene lo que pasa en el futuro en dependencia de lo que pasa en el presente, porque digamos cuando uno despeja lo que hace es en pocas de eso, ¿no? Si deja en un lado de la ecuación, digamos, todo lo que corresponde al futuro y en el otro todo lo que corresponde al presente, entonces está poniendo a lo uno en dependencia del otro. Y en efecto, miren, esta expresión generadora de aquí, digamos, no es una única ecuación, es una expresión que genera muchas ecuaciones. Basta con reemplazar aquí valores, por ejemplo, que van desde 1 hasta m-1, ¿sí? Donde 1 es el segundo nodo espacial y m-1 es el penúltimo nodo espacial, ¿ya? Entonces, miren, si yo no puedo poner aquí empezar desde 0 porque yo tendría u sub menos 1, ¿sí? Y el nodo espacial x sub menos 1 no existe. Entonces, digamos, esta función está evaluando, las j irían aquí desde 1 hasta m-1, donde m-1 es el penúltimo nodo espacial, ¿sí? Ya, ahora, como ustedes ya se imaginarán, lo que voy a hacer es pasar esto de aquí, que es un sistema de ecuaciones para cada valor de j, ¿no es cierto? Y de n, yo voy a tener que todo esto se convierta en una ecuación particular. Entonces, este mismo sistema de ecuaciones lo que se hace es transformarlo en una ecuación matricial, ¿sí? Entonces, ¿cómo se hace eso? Entonces, miren, lo que se hace es, bueno, se absorben las variables, ¿no es cierto? Digamos, en este caso, las variables son o sea, las variables que nosotros no conocemos, son las temperaturas para los tiempos futuros, y los tiempos futuros siempre están súper indexados con el subíndice n más 1. ¿Por qué? Porque el n más 1 de ley está avanzado en el tiempo en 1 con respecto al n, ¿ya? Entonces, como ustedes ven, el rato que esto de aquí se comporta como las variables que yo no conozco. Entonces, si yo les absorbo mentalmente, lo que van a quedar en mi ecuación matricial va a ser menos gamma, 1 más 2 gamma y menos gamma. Eso es lo que vemos aquí. Menos gamma, 1 más 2 gamma, menos gamma, menos gamma, 1 más 2 gamma, menos gamma, y así, ¿ya? Siempre, digamos, en estos métodos numéricos, ustedes verán que la ecuación matricial, tanto la primera fila como la última fila, digamos, no tiene estos tres términos, ¿sí? Digamos, va a diferenciarse un poco de lo que ustedes ven en el resto de las filas de estas matrices que obtenemos cuando desenvolvemos, ya explicitamos el conjunto de ecuaciones que están en nuestra expresión generadora. ¿Por qué? Porque en general nosotros sí tenemos el conocimiento, digamos, de nuestros, ¿cómo es? De la función en los bordes, sí, en las fronteras, sí, también tienen condiciones de fronteras. Entonces, digamos, aquí inicialmente, sí, en la primera fila, sí hay una ecuación, sí, cómo reconstituimos la ecuación que corresponde a una de las ecuaciones que formaban parte del sistema de ecuaciones que ahora están expresadas como esta ecuación matricial. Es decir, cómo paso de una ecuación matricial a las ecuaciones puestas en el sistema de ecuaciones como normalmente. Lo que se hace es multiplicar la matriz por este vector. Fíjense en qué pasa si ustedes multiplican esta fila por esta columna, ¿sí? Entonces, lo que tendrían es
y sub 1 n más 1 por menos gamma, ¿no es cierto? Tendrían este valor de aquí multiplicado por este, tendrían este valor de aquí multiplicado por este. Fíjense en que eso es justo lo que le, ya. Entonces, denme un ratito, voy a escribir esa parte en particular, ¿ya? Para que puedan, en mi pizarra y para que pueda ser un poco más claro ya lo que estoy tratando de decir. Entonces, la segunda fila, denme un chance, ¿sí? Un ratito más. Sí, por acá estoy, ya, solo que estoy escribiendo en la pizarra. Ajá. Ya. Y este es U3. Ya. Entonces, les dejo de compartir. Acá escribí, digamos, aquí estaba la matriz, ¿no? Sí, y aquí un igual y acá había un vector, ¿no es cierto? Y aquí está una fila digamos, esta matriz tiene como los primeros tres elementos, los elementos de la primera, segunda y tercera columna de la segunda fila de esta matriz. Son los que acabo de escribir aquí, ¿no es cierto? Ya, ahora, si yo quiero reconstituir el sistema de ecuaciones que estaba metido en esa expresión generadora, ¿sí? Lo que tendría que hacer es multiplicar la segunda fila por este vector columna. Pero ¿eso qué nos da? Nos da, miren, esto por esto va a convertirse en menos gamma, ¿no es cierto? ¿Qué nos va a dar esa multiplicación, ¿no es cierto? Estos puntitos significa que los demás elementos son ceros, ¿no? En este caso, ¿sí? Ya, y acá abajo vienen más elementos, pero ahorita no compete eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque estos otros elementos, a pesar de que son valores distintos de cero, el rato que se multiplican por los ceros que están aquí, el resultado es cero. Entonces, por eso no lo estoy tomando ahorita en cuenta, ¿cierto? Entonces, por me da esta cantidad, U1, N más 1, ¿no es cierto? Luego, miren, tengo todo esto de aquí, que sería 1 más 2 gamma, ¿no es cierto? Todo esto de aquí, va a estar multiplicado por esto de acá, ¿no es cierto? Entonces va a ser U sub 2, N más 1. Estoy haciendo, simplemente estoy multiplicando una fila de la matriz por la columna que está acá, porque esa es la forma de multiplicar matrices por vectores, ¿no es cierto? O en general de multiplicar una matriz por otra, ¿ya? Y luego tengo, miren, menos gamma, ¿sí? Multiplicado por U sub 3, N más 1, ¿sí? Ya. Ahora, noten que esto va a ser el lado izquierdo, ¿sí? De esta expresión generadora, ¿sí? Fíjense, tengo menos gamma, U sub 1. Y tengo 1 más 2 gamma y aquí tengo U sub 2. Y tengo menos gamma y aquí tengo U sub 3, ¿sí? Y todos estos U's tienen N más 1, N más 1, N más 1 como superíndice, ¿no es cierto? Ya, entonces, ahora fíjense en lo que pasa aquí. Esta expresión generadora, ¿sí? A ver si es que puedo mostrarles esto así. Ya. Esta expresión generadora que está aquí, ¿sí? Es exactamente el lado izquierdo. Fíjense, es exactamente lo que yo obtuve, miren. A ver, ahí, aquí. Ya. Exactamente lo que yo obtuve. Miren, menos gamma y luego tengo U sub 1 y superíndice N más 1. Luego tengo todo 1 más 2 gamma. El subíndice aquí es U sub 2. U sub 2 aquí. Y el superíndice N más 1. ¿Dónde está mi dedo? Bueno, ya. Ya. Y aquí tengo menos gamma U sub 3. ¿Ya? Entonces, miren, que es esa misma ecuación es la que yo hubiera obtenido, ¿sí? Si es que yo aquí en vez del J, en vez de poner 1, si hubiera puesto 2, fíjense, ¿qué pasa si el J es 2? Entonces yo, de subíndice, yo hubiera tenido aquí U sub 1, porque 2 menos 1 es 1, ¿no es cierto? Aquí de subíndice tuviera U sub 2, y aquí de subíndice tuviera U sub 3, ¿sí? Y todos los superíndices son N más 1, N más 1, N más 1, el primero y el último están multiplicados por menos gamma y el del medio está multiplicado por 1 más 2 gamma, que es exactamente lo que yo tengo acá. Sí, U sub 1, U sub 2, U sub 3, todos tienen el superíndice N más 1. El primero está multiplicado por menos gamma, el último está multiplicado por menos gamma y el del medio está multiplicado por 1 más 2 gamma. ¿Sí? Entonces, lo que yo quiero decirles con esto es que, digamos, esta expresión generadora, lo que es en realidad cuando yo reemplazo aquí distintos valores de J que corresponden a los nodos espaciales, ¿no es cierto? Cuando yo a la función U en pocas le evalúo en distintos nodos espaciales, ¿sí? Todavía esta función no está determinada porque faltaría determinar los valores de los nodos
cómo sería las imágenes de esta función para los tiempos posteriores. Pero eso es justo lo que yo no conozco. Yo lo que conozco es la temperatura para los nodos presentes, ¿sí? Entonces, lo que le estaba tratando de decir es que esto de aquí, cuando yo voy reemplazando los J's, sí me va generando distintas ecuaciones. Y esas ecuaciones están sintetizadas aquí. Ese sistema de ecuaciones que va a salir cuando yo reemplace aquí distintos valores de J. Fíjense, cuando yo reemplace el J2, todo esto me dio una ecuación. Cuando yo reemplace J3, me va a dar otra ecuación. Cuando yo reemplace J4, me va, y así, ¿no es cierto? Me va a dar otra ecuación. Todas esas ecuaciones generan un sistema de ecuaciones que está sintetizado en esta ecuación matricial. ¿Ya? Donde sus variables, lo que ustedes no conocen, es justo la temperatura para los nodos posteriores. Entonces, todos estos de aquí se transforman en las variables que ustedes no conocen. Y lo que ustedes sí conocen es el vector de acá, que es el vector, es un vector que se puede construir a través del vector, perdón, la función de condiciones iniciales, perdón, no la función, a partir de las condiciones iniciales, ¿ya? Entonces, las condiciones iniciales nos dicen, digamos, yo sí conozco cuánto es la temperatura en el primer nodo para el tiempo presente. Si es que este n se convierte en 0, entonces el tiempo presente va a ser justo digamos, yo tengo todo el derecho a considerar que cuando este n es 0, es decir, cuando el u está evaluado en el t sub 0, que ese es nuestro tiempo presente, ¿no es cierto? Ya, entonces, al inicio es justo lo que hago ya. Esta es la información con la que contamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque miren, este gamma yo sí lo puedo conocer, digamos, este u sub 0, n más 1 yo sí lo conozco, y este u sub m evaluado en el n más 1 yo sí lo conozco también. ¿Por qué? Porque, digamos, el u sub 0 y el U sub m corresponden a la temperatura en el nodo X sub 0 y en el nodo X sub m respectivamente. Pero el nodo X sub 0 es el nodo de la esquinita, del borde, en mi alambre. ¿Sí? ¿Cuáles son las fronteras espaciales de mi alambre? Tanto el primer punto como el último punto, ¿sí? Entonces esos valores yo sí los conozco porque están dados por las condiciones de frontera. Y las condiciones de frontera se las tienen para todos los tiempos, incluso para los tiempos posteriores, no solamente para los tiempos presentes, ¿ya? Entonces, digamos, esto de aquí es conocido porque ustedes conocen el valor de la frontera, esto de acá también es conocido porque ustedes conocen el valor de la frontera, y fíjense en que tanto la primera como la última fila de su ecuación matricial, digamos, difiere de las otras filas. ¿Por qué? Porque, digamos, la información de los nodos, tanto en un borde como en el otro borde, en el primer borde y en el segundo borde, se expresan en el otro lado de la ecuación, ¿sí? Y esta cosa, digamos, este término inicialmente estaría acá, ¿sí? Si ustedes se fijan el rato que a esto le pasan al otro lado de la ecuación, ¿no es cierto? Si le logran ver a esta ecuación matricial como si fuera en efecto un sistema de ecuaciones donde yo puedo a esto pasarle al otro lado simplemente haciendo la operación contraria, el menos gamma que no aparece en esta fila es porque está acá con más, ¿sí cachan? Y igual el menos gamma que debería haber aparecido en esta fila y que no aparece en esta fila, porque fíjense en que todas las filas tienen 2 veces repetido menos gamma. Que si ya no aparece aquí ni no aparece acá es porque está en este vector de aquí, ¿sí cachan? Ya. Pero además solamente en la primera fila del vector de resultados y en la última fila del vector de resultados es donde tenemos estas afectaciones, digamos, tenemos la influencia de las condiciones de frontera, ¿sí? En el resto no tenemos la influencia de las condiciones de frontera, solamente necesitamos ¿qué? Bien, necesitamos la temperatura para los distintos nodos, pero en el nodo presente, ¿sí? Cuando n es 0, digamos, ese nodo presente es justo el nodo temporal presente, es decir, perdón, el nodo temporal inicial, es decir, la temperatura para el tiempo inicial, y en pocas palabras es la información que nos viene en las condiciones iniciales, ¿ya? Ahora, si nosotros resolvemos esta ecuación matricial, cuando el n es 0, y entonces si el n es 0, el superíndice es 0, ¿sí? Entonces en este caso, las incógnitas que yo no conozco es el u super 1, u super 1, u super 1, evaluada en distintos nodos espaciales, en el primer nodo espacial, en el segundo nodo espacial, en el tercer nodo espacial. Es decir, digamos, mis incógnitas van a ser cuál es la temperatura para el nodo temporal t sub 1, ¿sí? Una vez que yo conozco las temperaturas para el nodo temporal T sub 0, ¿sí? Eso es para cuando el n es 0. Entonces, cuando el n es 0, yo voy a poder conseguir la información de la temperatura distribuida en el espacio para el tiempo posterior, ¿sí? ¿Cómo puedo hacer eso? Digamos, esta operación matricial la hemos hecho varias veces.
Cojo la matriz, la programo, yo ya sé cuántos son los gamas, ¿sí? Porque los gamas es delta t sobre delta x al cuadrado y todo eso por k, ¿no es cierto? Entonces yo sí conozco todo eso porque los intervalos espaciales y temporales los defino yo en pocas y el k es la constante de conductibilidad térmica que ya viene dada en el problema, ¿no es cierto? Ya entonces, en particular yo ya voy a poder tener toda esta matriz de números, entonces si yo hago en el octave esto, backslash, esto, si la operación esa me da el resultado de este vector de incógnitas. Entonces, eso es lo que yo estoy haciendo en el método numérico, ¿sí? Que van a ver en la programación. Ahora, la cosa es que a mí no me va a bastar solamente saber la temperatura, ¿sí? Es decir, gráficamente lo que haría es tener el conocimiento de la distribución espacial de la temperatura para el tiempo presente y a partir de eso obtengo la distribución de temperatura para el siguiente nodo. Pero yo no quisiera saber solamente la temperatura para el tiempo t sub 0 y para el tiempo t sub 1, sino que también me gustaría saber para el resto de tiempos. Entonces, esa misma ecuación matricial tengo que volverla a repetir una y otra vez para poder seguir sacando la temperatura de los siguientes nodos, ¿sí? Entonces, lo que ustedes van a ver el script en Octave es justo la repetición una y otra vez de esta solución de esta ecuación matricial para seguir obteniendo la distribución de la temperatura para los tiempos posteriores, ¿sí? Ya, ahora, miren, lo que tengo que tener en claro es que yo necesito la temperatura para poder poner en el lado derecho de mi ecuación matricial. Yo lo que voy a necesitar es la temperatura para el tiempo presente, ¿sí? Pero el presente siempre es distinto, digamos, o sea, por ejemplo, cuando empezamos esta reunión, el presente era las 11. Ahora el presente, digamos, ya es la 1:10, ¿ya? Entonces, digamos, ¿qué corresponde al presente? Se va moviendo, ¿no es cierto? Entonces, digamos, una vez que yo ya obtengo las temperaturas para el tiempo t sub 1, ¿sí? Esto de aquí va a ser mi nuevo presente. En mi ecuación matricial, lo que es el presente va al lado derecho de la ecuación matricial, ¿sí? Entonces, cuando yo pongo aquí, cuando el n se convierte en 1, ¿sí? Yo ya voy a tener aquí u super 1, ¿sí? ¿No es cierto? Que corresponde a evaluar la función 1 en el nodo temporal t sub 1. Ya, ahora, haciendo esto y resolviendo la ecuación matricial, yo voy a obtener los resultados de las temperaturas de U super 2, U super 2, U super 2, ¿sí? Una vez que yo obtengo las temperaturas de U super 2, ese resultado es mi insumo, es aquello que yo debería poner acá como el nuevo presente para yo poder obtener un nuevo futuro que va a ser U sub 3. Una vez que yo obtengo U super 3, una vez que yo tengo las funciones U super 3, es decir, las funciones U evaluadas en el tiempo T sub 3, eso se convierte en mi nuevo presente. Yo tengo que poner esa información aquí para sacar a través de la misma resolución de esta ecuación matricial las temperaturas para las temperaturas para el nodo temporal T sub 4 y así. Eso es lo que en principio se hace en el script de Octave, ¿ya? Entonces les voy a mostrar ahora el script de Octave. Miren, otra vez ya faltan como 3 minutos, entonces en 2 minutos ya les pongo otro enlace para poder seguir, ¿ya? Pero por lo pronto avancemos y explicando esto, ¿ya? Entonces, lo que estoy mostrándoles ahorita, ¿no es cierto? Es mi pantalla del Octave. Y lo que hago es, bueno, primero que nada, todo esto de aquí es simplemente definir cuáles van a ser las particiones, tanto temporales y espaciales. Miren, el número de intervalos del tiempo, yo defino aquí que sean 200, el número de intervalos que voy a generar en mi dominio espacial van a ser 300. Esto me dice cuántas veces voy a partir el dominio, ¿no es cierto? Entonces, como aquí en este alambre yo le partí, digamos, en 1, 2, 3, 4, 5 partes, ¿no es cierto? Porque tengo 6 nodos y cuando se tiene 6 nodos, la partición son en este caso 5, siempre el número de particiones es 1 menos del número de nodos, ¿sí? Entonces, así, en este caso, lo que yo escogí es que al espacio le voy a partir al alambre en 200, en 199 espacios, perdón, sí, en 200 espacios, sí, que voy a tener 200 intervalos, ¿cierto? Segmentitos entre nodos, 200 voy a tener, ¿ya? Y lo que hago es generar justo un vector. Mi vector X
ya no va a considerar todos los valores que van desde 0 hasta 3, porque en este caso estoy usando un alambre que va de longitud 3, sino que voy a escoger solo los números reales que van desde 0 hasta 3, pero en pasos de este H1, donde H1 es la longitud que hay entre punto y punto de mi nodo espacial, ¿no es cierto? Ya, en este caso, este A es justo el gamma, si lo calculo aquí, este es el gamma, ya. Luego, miren, esto de acá es simplemente mi forma de poner, de expresar el vector de condiciones iniciales, ¿ya? Entonces, ya se está acabando el tiempo, ya les voy a compartir ahora sí el último, digamos, enlace ya para esta sesión de preguntas. Entonces, pilas, conéctense enseguida para continuar con esto.